¿Qué pasaría si un día tuvieras que caminar hasta el límite absoluto de lo que el cuerpo humano puede soportar? No hablamos de cansarte, ni de lesionarte. Hablamos de caminar hasta el punto en el que tus músculos, tu corazón y tu cerebro empiezan a fallar uno por uno. Suena extremo, pero la ciencia puede calcular con sorprendente precisión cuántos kilómetros puede recorrer un ser humano antes de colapsar. No es un número simple ni universal, depende de sistemas invisibles que trabajan en silencio mientras avanzas. Hoy vamos a descomponer, minuto a minuto y órgano por órgano, cuánto puede resistir el cuerpo humano caminando sin parar antes del punto de no retorno. En las primeras horas de caminata continua, el cuerpo funciona como una máquina perfectamente calibrada. Los músculos esqueléticos comienzan a oxidar glucosa y una pequeña porción de grasa. La mayoría de las personas puede recorrer hasta 10 o 12 kilómetros sin ningún tipo de peligro fisiológico, siempre que estén hidratadas. La energía proviene principalmente del glucógeno almacenado en los músculos, una reserva limitada que actúa como el combustible rápido del organismo. El corazón aumenta ligeramente su frecuencia, llevando más oxígeno a las fibras musculares. La temperatura corporal sube, pero aún dentro de un rango seguro. La respiración se vuelve más profunda y rítmica, favoreciendo el intercambio de oxígeno. Sin embargo, también empiezan los primeros signos de desgaste, microinflamación en las articulaciones, un incremento en la demanda de electrolitos y una caída lenta de los niveles de glucosa si no hay ingesta. Esta fase temprana es engañosa porque te sientes fuerte. La dopamina aumenta, reforzando la sensación de rendimiento. Pero fisiológicamente, el reloj ya está corriendo. A partir de los 15 kilómetros, las reservas de glucógeno comienzan a disminuir. El cuerpo compensa quemando una mayor proporción de grasa, pero este proceso es más lento. Esto provoca una reducción de la velocidad, incluso si aún sientes energía mental. El cerebro percibe la caminata como un esfuerzo sostenido moderado, no como una emergencia. Mientras tanto, los riñones aumentan la filtración para mantener el equilibrio electrolítico. La pérdida de sodio y potasio por el sudor se vuelve más marcada, sobre todo si la temperatura ambiente supera los 20 grados centígrados. En esta etapa, la mayoría de las personas aún puede seguir, pero la clave está en los pies. Las plantas comienzan a mostrar los primeros signos de trauma mecánico, fricción, ligera inflamación y microlesiones cutáneas. Es el comienzo de un desgaste progresivo. Fisiológicamente, estas primeras horas representan el límite fácil del cuerpo. No hay riesgo de muerte. Tu organismo funciona con normalidad, solo que exigiendo más combustible y más agua. Pero después de los 20-25 kilómetros, el cuerpo ya no está simplemente caminando. Ha entrado en un estado de conservación energética que marcará el resto del viaje. A partir de los 30 kilómetros, sin descanso adecuado, el cuerpo entra en una zona completamente distinta. Aquí ya no se trata de caminar, es una prueba de supervivencia fisiológica. Las reservas de glucógeno están casi agotadas. La mayoría de personas entra en un estado parecido al muro de los maratonistas, una caída abrupta de energía causada por la falta de combustible rápido. El hígado incrementa la producción de glucosa mediante gluconeogénesis, pero este proceso no es suficiente para alimentar simultáneamente al cerebro y a los músculos con la misma eficiencia. Es en esta etapa cuando la caminata empieza a doler. El sistema nervioso manda señales de alerta: inflamación en las rodillas, dolor lumbar, sensación de ardor en los pies. Los músculos producen más lactato, que los pulmones deben compensar incrementando la respiración. El corazón trabaja aproximadamente un 40% más que en reposo. El cuerpo entra en una fase que podríamos llamar modo resistencia evolutiva, heredada de nuestros ancestros cazadores-recolectores. La adrenalina y el cortisol se elevan ligeramente, permitiendo mantener el movimiento aunque estés exhausta. Pero este mismo mecanismo acelera la deshidratación. La sudoración constante provoca pérdidas peligrosas de sodio. Sin reposición, puede aparecer hiponatremia, una alteración que afecta la comunicación neuronal. Los primeros síntomas, mareo,
confusión leve, náuseas. No es fatiga normal, son señales tempranas de fallo orgánico. Los pies se convierten en el punto más vulnerable. Ampollas profundas, separación de capas dérmicas y riesgo de infección bacteriana aumentan. Los microvasos sanguíneos de los dedos comienzan a sufrir vasoconstricción periférica para preservar órganos vitales. Te propongo un reto. Si este contenido está cambiando cómo ves tu cuerpo, suscríbete a Vitalmente Científico y deja tu like. Y si al final no te convence, comenta qué no te gustó. Quiero leerte. Cerca de los 50 kilómetros, el cerebro entra en modo de ahorro. Reduce el optimismo, la motivación y la sensación de placer asociada al movimiento. La percepción del dolor aumenta. Es en este tramo donde la ciencia considera que el cuerpo humano puede empezar a estar en riesgo si continúa sin descanso, sin alimento y sin hidratación adecuada. Entre 30 y 60 kilómetros, aunque la muerte aún no es inminente, el cuerpo está más cerca del colapso que del rendimiento. Superar los 60 kilómetros caminando es un desafío reservado para cuerpos fisiológicamente resilientes o entrenados. A partir de aquí, cada kilómetro es una negociación entre sistemas biológicos que tratan de evitar el fallo. La musculatura entra en catabolismo, comienza a descomponer proteínas para convertirlas en energía. Esto debilita las fibras musculares, haciéndolas vulnerables a desgarros. La marcha se vuelve lenta, irregular y torpe. El hígado trabaja al límite, intentando mantener niveles mínimos de glucosa. Si la glucemia cae demasiado, aparece hipoglucemia moderada, visión borrosa, temblores, sensación de desmayo. El cerebro empieza a priorizar solo funciones esenciales. Al mismo tiempo, los riñones comienzan a sufrir el impacto de la deshidratación prolongada. La orina se concentra de forma extrema, aumentando el riesgo de insuficiencia renal aguda. Las articulaciones ya no cumplen su función de amortiguación. La inflamación es sistémica, no localizada. Los ligamentos pierden estabilidad y es común que aparezcan torceduras por debilidad muscular. En esta fase, el corazón late más rápido, pero bombeando con menos eficacia. La circulación periférica disminuye, lo que puede provocar entumecimiento en extremidades. El sistema inmune entra en un estado de vulnerabilidad. La barrera intestinal se debilita, aumentando el riesgo de endotoxinas en sangre, un fenómeno llamado endotoxemia. Puede desencadenar fiebre baja, escalofríos o desorientación. Los pies alcanzan su peor estado. La piel puede desprenderse en ciertas zonas, las uñas pueden soltarse parcialmente y las articulaciones de los dedos pueden inflamarse gravemente. Llegar a 80 o 90 kilómetros sin descanso, comida ni hidratación controlada, coloca al cuerpo en una zona roja. Aquí la muerte ya no es teórica. La combinación de hiponatremia, deshidratación, hipoglucemia y fallo renal puede desencadenar colapso. Sin embargo, algunas personas entrenadas, soldados, ultramaratonistas, montañistas, pueden cruzar este umbral gracias a adaptaciones hormonales y metabólicas. Pero desde el punto de vista fisiológico, 90 kilómetros es el límite claro donde el cuerpo empieza a apagar funciones menos prioritarias para conservar energía. Superar los 100 kilómetros caminando sin descanso real, sin sueño adecuado y sin nutrición suficiente, representa un riesgo extremo para la vida. A partir de esta distancia, el cuerpo entra en un colapso sistémico progresivo. El corazón puede experimentar arritmias por desequilibrio de electrolitos. La pérdida de sodio, potasio y magnesio altera la conducción eléctrica cardíaca. Este es uno de los mecanismos más comunes asociados a la muerte por esfuerzo prolongado. Los músculos ya no funcionan adecuadamente. Aparece rabdomiólisis. Las fibras musculares se rompen y liberan mioglobina en la sangre, un compuesto tóxico para los riñones que puede causar insuficiencia renal aguda en cuestión de horas. La orina puede tornarse oscura y el dolor muscular es insoportable. El cerebro entra en un estado llamado agotamiento neurológico. Las neuronas no reciben suficiente glucosa ni oxígeno. Puede aparecer confusión severa, alucinaciones y pérdida parcial de la conciencia.
La coordinación motora se deteriora hasta el punto de no poder caminar recto. La deshidratación llega a niveles críticos. La sangre se vuelve más espesa, más difícil de bombear. Esto aumenta el riesgo de trombos. El cuerpo también pierde la capacidad de regular la temperatura. La hipotermia o el golpe de calor pueden aparecer incluso en condiciones ambientales moderadas. A nivel gastrointestinal, la falta de flujo sanguíneo produce náuseas, vómitos y daño en la mucosa intestinal. El riesgo de muerte aumenta drásticamente entre los 110 y 130 kilómetros. Las personas que han logrado distancias superiores, como ciertos ultramaratonistas, lo han hecho con soporte médico continuo, hidratación intravenosa, calorías constantes y descanso parcial. Sin esos factores, el cuerpo humano colapsa inevitablemente. Desde el punto de vista científico, la distancia máxima caminable antes del riesgo crítico real oscila entre 90 y 120 kilómetros, dependiendo de hidratación, temperatura, peso corporal, entrenamiento y salud general. Más allá de eso, no es resistencia, es supervivencia fisiológica contra leyes biológicas imposibles de superar sin ayuda. Caminar largas distancias puede causar deshidratación severa, hipoglucemia, arritmias y daños renales. No intentes superar tus límites sin preparación, hidratación adecuada y supervisión profesional. Personas con diabetes, afecciones cardiovasculares o trastornos renales deben evitar esfuerzos prolongados. Ante cualquier síntoma grave, detén la actividad y busca atención médica. El cuerpo humano es una maravilla diseñada para resistir, adaptarse y sobrevivir, pero no es indestructible. Caminar largas distancias revela con crudeza cómo cada sistema, músculos, riñones, corazón, cerebro, coopera para mantenerte en movimiento, hasta que ya no puede más. No existe una cifra universal, porque cada organismo responde según sus reservas, su entorno y su historia metabólica. Pero la ciencia es clara. Más allá de ciertos kilómetros, la caminata deja de ser actividad física y se convierte en una batalla biológica que el cuerpo no está preparado para sostener indefinidamente. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Cuál es la distancia más larga que has recorrido en un solo día? ¿Te imaginabas los límites reales del cuerpo humano? Cuéntamelo en los comentarios. Si este análisis científico te ha sorprendido, dale like, comparte este contenido y suscríbete a Vitalmente Científico, activando la campana para no perderte ningún documental sobre la biología extrema del cuerpo humano.